Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a hablar de la primer reflex autofocus de Nikon, la F501. La camarita que tenemos acá, F501, también llamada N2020 en otros mercados, es la primer reflex de autofocus de Nikon. Y se empezó a producir a partir de 1986 como una versión autofocus de la cámara que es totalmente manual, pero que es idéntica a esta, que es la F301, que es del año anterior. Muchos me van a arrugar la trompa, los que saben sobre todo de Nikon, y van a decir, pero Nikon ya no tenía cámara autofocus en la época de la F3, la F3F, que tenía dos lentes con autofocus. Sí y no. En realidad los lentes tenían el autofocus, no la cámara. Así que el primer modelo real que tenía autofocus era esta cámara. Una cámara bastante importante, aunque no muy recordada. Vamos a recorrer sus detalles. Como les decía, esta es una cámara que se empezó a producir a partir de 1986. Introdujo varias novedades en la línea de Nikon, sobre todo el hecho de introducir el autofocus en sus ópticas y en sus cámaras. El ya dejar de lado los cuerpos metálicos como las FM2 de la época, las F3, las FM, y ya introdujo un cuerpo de policarbonato, pero con varias partes de metal. Esta es una cámara que, si bien esto es plástico, se sigue sintiendo una cámara sólida. Es una cámara pesada, A mí, en lo personal, me gusta el diseño de la cámara. Me parece una mezcla de estilos entre lo cuadradito de la época, como por ejemplo la F3, lo que sería luego la F4, pero con estos diales todavía y sin caer ya en las curvas de la década del 90. Me parece una cámara muy atractiva, incluso el logo. Me gusta mucho el logo de esta época, que luego cambiaría en el logo. Esta cámara es muy pero muy completa, pero es un poco compleja, tiene demasiados botoncitos, demasiadas cositas. Quizás lo que estamos acostumbrados a las cámaras totalmente mecánicas de la época, por ejemplo la FM, o a una cámara totalmente digital, por así decirlo, como la F5, nos va a resultar complicadas algunas cositas de entender. Por eso se las voy a ir detallando. Primero que todo, esta es una cámara electrónica. Esta cámara necesita 4 pilas para disparar, 4 pilas AA, que las tiene acá abajo, luego les voy a mostrar. Esta cámara tiene avance automático, pero el rebobinado es manual. Me gusta mucho el detalle que el rebobinado sea manual. Tenemos un botón de bloqueo, tenemos un avance normal y la C, que sería como un avance continuo, como una ráfaga, que creo que es 2.5 frames por segundo. Pero qué mejor que mostrárselos. Vamos a hacerla disparar. Este sería el servo simple, que por más que tengamos el botón apretado no sigue disparando. Y este sería el continuo, que si mantenemos pulsado el botón sigue disparando aproximadamente 2.5 frames por segundo. Pueden ver cómo cierra. Bueno, acá tenemos dos tipos de bips. Podemos elegir que bipee poco o que bipee mucho, que haga mucho pi 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 pi. Y nos va a avisar desde que la cámara está a una velocidad muy lenta, que la foto va a salir sobreexpuesta, subexpuesta, que tenemos un rollo de X pero que el código está seteado en manual, un par de cositas, que quizás no hay más película. Tiene muchas luces también la cámara, como verán. Cada vez que dispara aprieta este botoncito. Tenemos bloqueo de exposición, bloqueo de autofocus, foco manual, foco con el servo simple o continuo, que sigue como un tracking. La tiene para un control remoto y tenemos el autodisparador y la luz del autodisparador. ¿Qué les parece? Anda bien el autodisparador y todo. ¿Qué más tenemos? Esta cámara tiene modo manual, modo A y 3 tipos diferentes de modo P.
3 modos diferentes, en realidad son 2. Y les voy a explicar bien por qué. Tenemos un modo dual y un modo high. ¿Cómo es eso? El modo A simplemente nosotros ponemos el lente en la apertura que queremos y la cámara va a elegir la velocidad de acuerdo al asa del rollo. Así de simple. Detalle, en este tipo de cámaras no tenemos que poner al lente en 22 como pasa en las Nikon posteriores. Que la cámara mueve el diafragma desde adentro. No, nosotros lo vamos a tener que mover desde afuera. Detalle. Podemos elegir nosotros la apertura y la velocidad. Acá por ejemplo está en modo A y no podemos mover. Pero apretamos esta liberación y ponemos la velocidad que nosotros queremos. Va desde 8 segundos hasta 1/2000. Los caniches locos. Tenemos el modo A y en los modos P. Los modos P podemos elegir el modo normal. La cámara simplemente va a elegir una combinación de apertura y velocidad para esa situación. Pero si ponemos en modo high, por ejemplo, va a entender que tiene, por ejemplo, una óptica larga y va a priorizar elegir la velocidad más alta posible para que las fotos no salgan movidas. Todo esto lo pueden leer en el manual. ¿Qué más tenemos? Compensación de exposición. Y tenemos, atenti, tenemos selector de asa manual. Podemos elegir el asa manualmente desde 12 hasta 3200. Y también tenemos la opción de X. Si tenemos un rollo que tiene el código de X, que el código de X es básicamente esta especie de código de barras que tiene acá, que le va a decir automáticamente a la cámara qué sensibilidad tiene. Ponemos simplemente en DX y la cámara lo va a tomar solo. Toma un montón de códigos porque tiene toda la línea completa. Cortina de metal. Acá el avance automático, ponemos el rollito hasta acá, cerramos, disparamos y la cámara obtura las 3 veces y ya nos deja el rollo cargado. Tiene un montón de espumitas, esta en particular está en excelente estado. Tiene incluso la ventanita para que podamos ver el rollo, pero me encanta toda la cantidad de cosas que tiene. Cuando nosotros terminamos de sacar, la cámara se va a detener, nos va a avisar con la luz que ya no puede avanzar más y vamos a apretar este botón. Vamos a apretar este botón y nos va a dejar mover esta perillita y vamos a poder rebobinar tranquilamente. Es un poco inentendible que tengamos que apretar esto para rebobinar, pero bueno, era así. Era así. El visor es muy grande, no tiene pantalla partida ni nada, solamente pantalla mate. Hay que pensar que esto estaba pensado para usar más que nada con lentes autofocus. Esta cámara tiene confirmación de foco, tanto con lentes manuales como con lentes autofocus. Nos va a mostrar abajo de todo con un punto verde si hizo autofocus. El autofocus está en el punto central, es un autofocus de un solo punto y es lento. Es efectivo, pero es lento. No van a notar que hace pum, autofocus súper rápido, súper preciso. Es como que a veces es como que lo hace acá y un milisegundo después vuelve a enfocar ahí y clavó el foco. Lo clava el foco, como pueden ver en las siguientes imágenes. Ustedes agarran por ejemplo una F5 y es realmente una luz, no pierde nunca el foco. Pero estamos hablando de una cámara que es 10 años posterior y es una cámara súper profesional. Pero que esta cámara cumple con su propósito. Punto positivo. Tiene el selector ahí acá, cosa que traían pocas cámaras de autofocus de Nikon. Y sobre todo en una gama barata, porque esta no era una cámara cara, no era una F4, no era una F801. Traía esto, por lo que nosotros podíamos usar lentes manuales que tengan las pestañas que sean AI o AIS y podíamos tener fotómetro con lentes manuales. ¿Qué les parece? Una cámara divina para usar con una multitud de lentes. No estábamos condenados a usarla solamente con autofocus, que además en esta época había pocos. Este casi es el lente natural que tenía que tener. Es de la época de esta cámara, el famosísimo Nikon 5018 autofocus, la versión japonesa, que ustedes están muy acostumbrados a ver la versión china, pero esta es la versión japonesa.
¿qué más les tengo que decir de esta cámara? Tenemos además zapata de flash. En el visor, que me olvidé de decirles, nos muestra las velocidades a un costado. Tenemos toda una línea con las velocidades y la cámara va a iluminar solamente las velocidades que vamos a sacar o la velocidad que la cámara considera que uno tiene que sacar. Nos va a titilar muchas veces con la velocidad que la cámara considera que tiene que sacar. Y nos va a mostrar arriba y abajo dos flechas. Y si la flecha de arriba está encendida, quiere decir de que estamos sobreexponiendo. Y si está abajo, que estamos subexponiendo y tenemos que revisar un poco nuestras velocidades, nuestra apertura. Tiene todo, pero si ustedes no se leyeron el manual y es el primer rollo que sacan, a veces es un poco confuso. Es una cámara que tiene demasiadas cosas, tiene muchas cosas. Me asombra que no es un modelo profesional realmente de Nikon, no era un modelo de gama alta. Y sin embargo, es una cámara que es súper completa, tiene casi todas las cosas que tiene una F4. Creo que la única diferencia sería que no tiene backs intercambiable, no tiene prisma intercambiable, pero anda por ahí. Anda casi por ahí, porque realmente tiene todo lo que uno quería. No se me ocurre casi otra cosa de que esta cámara tendría que tener. Sigamos hablando un poquito más de ella. Me gusta el hecho que tiene este gripcito acá. Me parece un poco, ya en el plano de las críticas, me parece un poco ruidosa. Es un poco ruidoso el espejo, pero es así. Las cámaras de esta época, las Nikon de esta época eran un poco así, las cámaras que tenían electrónica. Tenía este portapilas acá abajo extraño. Me gusta de cómo no se nota que hay un portapilas acá. Está todo muy camuflado, porque lo hicieron todo abajo. Me gusta ese detalle estético, pero este tipo de portapilas es bastante complejo. Tiene que estar perfecto el portapilas y los contactos, porque si no, no les va a hacer contacto la cámara. Esta particular tenía algún que otro sulfatito que ya fue limpiado y anda súper bien. A todo esto, esta cámara es una cámara japonesa. Esta cámara se hacía en Japón y lo dice con mucho orgullo acá arriba. Bueno, creo que ya les comenté todo lo que tenía que comentarles de esta pequeña gran cámara. En fin, es una cámara ideal para usar con cualquier lente de Nikon, sobre todo lentes manuales o lentes que tengan este tipo de autofocus con motor en el cuerpo de la cámara. No estoy seguro si se pueden usar con los lentes actuales de Nikon que no tienen el autofocus en el lente y que no tienen anillo de diafragma. Me parecería que no se puede usar. Bueno, les dejo un saludo muy grande. Los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscriptos, a que le den like y a que compartan. Y acuérdense también, como último, que esta cámara está en venta. Y esta hermosura, este hermoso lente japonés también. Les dejo un abrazo grande.